Un saludo a todos los hermanos, líderes, lideresas y ayudas o asistentes de células juveniles. Es una bendición el llegar hasta sus hogares a través de este medio y pues como siempre viendo el estudio de la guía de jóvenes. Vamos a iniciar y quiero que leamos la cita bíblica que se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 8 en adelante. Dice: sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará completamente sana de tu lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí, dijo él, que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y Farfán no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Y sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo mucho más difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al profeta, se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto el Dios de Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo le contestó: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Continuando con el estudio del capitán sirio Naamán, creo que hay algunos detalles que tienen que ver mucho con la sanidad de Naamán, así como también varias personas que están involucradas en la sanación o en la cura de la lepra de Naamán. Si tú revisas la cita, quienes están involucrados en todo este panorama desde el inicio es el rey de Siria, Aram se llamaba. Está también una muchacha que la cita la menciona mucho más antes de lo que leímos, una muchacha que habían llevado como esclava y que estaba como criada en la casa de la esposa de Naamán. También estaba el rey de Israel, luego Eliseo y por último los oficiales que acompañaban a Naamán. ¿Cuántas personas involucradas en lo que Dios iba a hacer a través del profeta Eliseo en la cura de la lepra de Naamán? Si quizás tú has leído la cita desde el capítulo 5, del 1 en adelante, te darás cuenta de que la muchacha que servía en la casa de Naamán le dice a la esposa de Naamán, o más bien, perdón, le dice a Naamán: si mi señor fuera al profeta de Israel, él lo sanaría de su lepra.
Esas son las palabras que la muchacha ocupó y son las que impactaron la vida de Naamán. Naamán luego va y le hace el comentario al rey de Siria y él le dice, pues ve al profeta en Israel y yo enviaré, dice la palabra de Dios, menciona que él enviaría una carta de presentación para el rey de Israel. Lo que decía la carta lo dice también la cita bíblica, y es de que la cita, o lo que el mensaje decía en la carta es de que ahí te envío a Naamán para que lo sanes de su lepra. Es así como cada uno de estos personajes va tomando protagonismo y pues llega el punto, como lo dice el punto 1, dice aquí el mensajero y el mensaje. El punto 1 habla de cuando Naamán llega con la carta que le ha dado su rey al rey de Israel. Cuando éste abre la carta y ve que lo que decía ahí era algo imposible para él, porque lo que le decía es, te envío a Naamán, el capitán de mi ejército, para que lo sanes de la lepra. Dice las palabras de Dios que rasgó sus vestiduras en señal de aflicción y dijo, ¿acaso soy yo Dios? Dijo él, que puedo dar vida y quitar vida. Y es que lo que estaba pasando ahí era algo imposible de hacer para el rey de Israel. Y es así como el profeta Eliseo se da cuenta de que el rey ha rasgado sus vestiduras, y es cuando él manda también a un mensajero y le dice, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? ¿Por qué estás en aflicción? Entonces él le dice, envíame a Naamán para que se dé cuenta de que de verdad hay profeta de Dios en Israel. Y así es como se da la historia poco a poco, y lo que llama la atención es primeramente la actitud de el rey de Israel ante la misiva o la carta que es enviada, la actitud de él ante lo que estaba pidiendo el rey sirio que hiciera, y es de que él se rasga la vida, o sea, completamente en aflicción, preocupado. La actitud de él está pues denotando de que estaba preocupado y se sentía terriblemente afligido, porque cómo iba a hacer para curar a Naamán de su lepra si él no era Dios. Es más, dice la palabra de Dios de que él dice, este rey sirio está buscando ocasión contra mí para que vayamos a la batalla. Pero Eliseo manda a llamarlo y llega Naamán, dice, con sus carros y sus caballos a la puerta de la casa de Eliseo. Y ahí es donde se da otra de las actitudes que uno toma muchas veces ante circunstancias o ante las palabras que Dios le envía a uno a través de los padres, de una predicación, de leer la palabra, en fin. Y es que la actitud que éste toma, bueno, cuando él llega, Naamán llega a la puerta de la casa de Eliseo, Eliseo lo que hace es simplemente enviar a su criado y le dice, ve y dile a Naamán que se meta o que se sumerja 7 veces en el Jordán y se va a curar de la lepra. Esa actitud de Naamán también llama la atención. La actitud fue esta. Cuando él ve que el profeta no sale, sino que envía a su sirviente, se molesta mucho y dice, yo creí, dijo él, que saldría el profeta, pondría sus manos sobre la lepra y sanaría de la enfermedad. Esa actitud es la que muchas veces hace de que pongamos límites a las bendiciones de Dios, a los beneficios que Dios tiene para nosotros, porque la actitud de Naamán fue de enojo completo. Se enojó mucho, como dice ya el punto 2, se enojó mucho, se enfadó, se frustró y se enojó, porque él creyó de que el profeta iba a salir, y es de que este tenía un ego bastante elevado.
ya que lo que él era, la posición que él tenía, pues lo hacía que se sintiera una persona importante, y de hecho que lo era. Entonces, pero no llegó el profeta, sino que quien llega es el sirviente, dándole nada más de una forma simple la solución. Ve, sumérgete 7 veces y se te sanará la lepra. Se enojó mucho. ¿Qué actitud tomarás tú? ¿O qué actitud tomamos cuando Dios nos habla y nos dice que hagamos o seamos o que procuremos hacer algo que va en contra de lo que a nosotros nos agrada? Veamos un ejemplo tan clásico es, viene el muchacho y la muchacha ante el pastor y dicen, pastor, nos queremos casar. Y uno le pregunta a ella, ¿quién es tu novio? Mi novio no viene a la iglesia. ¿Y quién es tu novio? Mi novio no es cristiano. ¿Puedo casarme con él? La respuesta está en la palabra de Dios. Y es de que la gente quiere escuchar lo que le conviene. Y es ahí cuando uno les dice, la palabra de Dios dice que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Así de que no puedes hacerlo. Si tú eres una hija de Dios, no puedes casarte, ni tampoco formalizar una relación con alguien que no esté de acuerdo a tu creencia, a tu fe, al cristianismo. Entonces ahí es donde muchos se dan la vuelta, se enojan, se van, y muchos le dicen a veces a uno, aunque usted no quiera, pues yo voy a ser novia o voy a andar con él. Cuando la palabra de Dios dice, le está estableciendo que no se puede. Entonces justo le pasó a este. Lo que él estaba pidiendo o queriendo de que él viniera y pusiese su mano sobre él, pero como no fue así, pues mejor me doy la vuelta y me voy enojado porque no me atendió como lo que soy, el general del ejército. Entonces, muchas veces por las actitudes malas o negativas que tenemos, perdemos muchas veces las bendiciones de Dios. Perdemos los beneficios de Dios para nosotros. En el punto 2 habla de los criados sabios, dice el punto 2. Y es de que lo que sucedió fue que cuando Naamán estaba ya enfadado, estaba muy enojado y dio media vuelta, vámonos, es cuando los criados entran en escena. Y los criados le dicen, si el profeta te hubiese dicho que hicieras alguna cosa mucho más difícil, no lo hubieses hecho. ¿Qué te cuesta? Prácticamente le dijeron, ¿qué te cuesta ir y meterte en el Jordán 7 veces y serás sano de tu enfermedad? Entonces es ahí cuando él entra en razón. Pero también dice, ¿por qué no me mandó a zambullirme a los ríos de Siria? Farfán y el otro río que aquí se menciona. ¿Por qué no me mandó allá, sino que me manda al Jordán? O sea, estaba pidiendo gustos. Pero al final accede, va y se sumerge y es donde se da. Bueno, uno lo lee, lo ha leído tantas veces y uno pues deja pasar las acciones que estos pudieron haber tenido, cómo se sintieron, qué palabras además tuvieron que haber dicho, la impresión de que estar viendo a Naamán sumergiéndose una vez, 2 veces, 3 veces, 4 hasta llegar a la 7ª, yo me lo imagino, se metió una vez y se miraba en los brazos, se metía segunda vez y se miraba igual, quizás en la 5ª vez dijo, no, esto por gusto, porque queremos que las cosas sean así de inmediato. Muchas veces queremos de que Dios extienda su mano, nos ayude, nos bendiga, nos sane de una forma express. Y Dios no actúa así, Dios actúa conforme a su voluntad. A veces Dios hace cosas tan ilógicas para nosotros que uno dice, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo esto? ¿Cómo puede ser posible que 7 veces metiéndose en el Jordán iba a ser curado de su lepra? La lepra era una enfermedad incurable en este tiempo. Además de eso, una persona leprosa en Israel era una persona que sufría de marginación.
sufría de aislamiento, de humillación. Es más, la ley decía que un leproso cuando pasaba cerca de las aldeas tenía que pronunciar y decir, leproso, soy leproso, para que nadie se acercara. O sea, vivían o tenían una vida completamente difícil, vivían aislados de la sociedad. Entonces, es una enfermedad difícil, ¿comparada con qué? Como que a ti te dijeran en el hospital y tú vas a pasar consulta y te dicen, lo siento mucho, joven, tienes el virus VIH positivo. ¿Cómo te sentirías? Quizás la noticia te acabara y quizás la noticia te llevara a la depresión y a la muerte. Pero ¿qué tal si Dios viene y te dice, solo métete 2 veces en esa piscina y serás sano? Sería fácil la solución, como lo fue aquí. Pero Naamán no veía eso. Lo que Naamán estaba viendo es, ¿quién soy yo? ¿Por qué no me atendió bien? Dejó de ver lo simple y sencillo que es Dios para darle la sanidad, la salvación o la solución a cualquier necesidad que podamos tener. Por último, Naamán se sumerge 7 veces y dice la palabra de Dios de que su piel fue sanada. Quedó como la piel de un bebé, de un niño, fue sano. Ahí es donde se da la sanidad y el reconocimiento en el versículo 14 y 15. Cuando él se ve sano completamente, es cuando él toma la decisión y vuelve una vez más a la casa del profeta. Y es ahí donde él le dice, no hay otro Dios como el Dios de Israel. Reconociendo que Dios, el Dios de Israel, el Dios del profeta Eliseo, había hecho el milagro en su enfermedad. También es de destacar esto, que Dios sana al que quiere, bendice al que Él quiere, da vida al que Él quiere, porque es un Dios soberano. Como lo vemos aquí, dice la palabra de que los sirios invadían frecuentemente a Israel, eran enemigos del pueblo. Pero aquí estamos viendo cómo Dios extiende su mano de sanidad, su mano de salud, a favor del capitán del ejército, que es enemigo de Israel, y le da la sanidad. O sea, de que Dios, pensemos, si a ti te hiciera daño a alguien, ¿cómo reaccionarías tú? Diciéndole muchas gracias, o quizás desquitándote, o quizás vengándote de lo que te ha hecho. Y eso es lo que deja claro esto, que Dios es un Dios lleno de amor, de bondad, de misericordia, y que aún a los que son enemigos de su pueblo, les está extendiendo su mano de sanidad, como es el caso de Naamán, quien quedó sano de su lepra. Hay que reconocer que no hay otro Dios como el Dios que tú y yo tenemos. Y ante esa verdad muchas veces actuamos de una forma lenta, de una forma que se nos olvida de que el Dios que tenemos es el Dios que todo lo puede. Aquí está sanando de lepra a un personaje. ¿Qué situaciones puedes estar viviendo tú? Quizás con tus papás, quizás en la universidad, o quizás en la escuela, en el colegio que tú asistes. ¿Qué es lo que te está invadiendo o embargando en este momento? Preocupaciones, aflicciones, tantas situaciones que pueden estarte pasando. Aquí está el Dios de Israel. Aquí está el Dios que sanó a Naamán de la lepra y que también, como dice la Escritura, este mismo Dios sigue siendo el mismo de este momento, o sea, de ayer, el de hoy en la actualidad y el de siempre. O sea, Dios siempre será Dios y extenderá su mano a favor de los que le aman. Por eso es que dice una cita, y a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Entonces, teniendo esta lección, o más bien examinando la sanidad de Naamán, hay tanto de qué aprender.
de cada uno de los personajes, cuál fue su actitud ante la palabra, ante el mensaje, cuál fue la actitud de rey, se rasgó sus vestiduras, la actitud de Naamán cuando salió el criado y le dijo, pues ve y métete, dice el profeta, y no salió. Fue una actitud de enfado, de furia, de enojo. Pero es ahí donde uno debe de poner en claro, o más bien tener muy en cuenta, de que cuando yo actúo mal, pienso mal, o estoy enojado, o estoy airado, poco puedo pensar bien, poco puedo reflexionar ante un problema que yo pueda estar pasando y quizás me equivoque. Y dejo ir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermanos, entonces jóvenes, deja que Dios te hable. Cuando tú vas a la iglesia y escuchas un mensaje y sabes que Dios te ha hablado, llévalo a la práctica. Cuando tu papá o tu mamá te aconsejen, llévalo, tómalo en tu corazón y haz caso, sé obediente, que Dios a través de eso te va a bendecir. Y no dejarás ir ninguna bendición de Dios si tú eres obediente a la palabra de Dios y que tu actitud ante el mensaje de Dios sea una actitud de regocijo, de alegría. Cuando te dicen esto no lo puedes hacer porque no le gusta a Dios, pues dale gracias a Dios porque Dios te ha hablado y quiere que tú hagas bien las cosas y no actúes de una forma con enojo, reproche, no me quieren, no me entienden por esto y aquello, porque eso no te llevará a ningún lado, a ningún sitio bueno, sino que siempre a tomar o decir malas decisiones. Es por eso que este estudio de este día, yo espero de que tú lo atesores y que lo estudies muy bien y que vayas con muchos más argumentos a tu célula y que lo expliques mucho mejor a tus invitados y que al final reconozcan y le entreguen su vida a Jesús. Así de que Dios es el que tiene control de todo. Dios es quien sabe cuándo y el momento en que va a actuar. Ahora, deja que Él actúe en tu vida también para que tú le conozcas. Como siempre, una bendición para todos. Que Dios esté con ustedes en sus células y esperamos que muchos también conozcan a Jesús en sus células. Dios les bendiga a todos.